Se mueven como si obedeciesen una sola orden, como un solo organismo. Pero nadie los guía. Son muchos, pero son uno. Una bandada. La inteligencia de las masas. Lo más fascinante de los grupos es su belleza. Resulta muy difícil comprender un sistema sin ninguna jerarquía o control central, porque nuestras organizaciones sociales parecen implicar algún tipo de jerarquía. ¿Cómo consiguen las hormigas construir un puente? No hay ninguna orden que les diga a las hormigas que tienen que construir un puente o cómo hacerlo, pero aún así consiguen construirlo. Me interesa el comportamiento de las masas en general y si ese comportamiento puede llevar a un resultado deseable. Uno de los factores más misteriosos de la inteligencia de grupo, de la inteligencia colectiva, es que funciona de una forma muy diferente a las organizaciones a las que estamos acostumbrados. Pero eso no significa que opere por arte de magia, solo que es diferente y tenemos que aprender y comprender cómo funciona. Los grupos son diferentes. Los individuos son pequeños y débiles. Pero cuando actúa como un todo, un grupo muestra habilidades increíbles. Los científicos hablan de la inteligencia de los grupos, que surge de la colaboración de miles de individuos. ¿Pero puede haber inteligencia sin conciencia? Los científicos intentan comprender la misteriosa conducta de los grupos. Podríamos aprender de ellos. Aquello que parece extraño y diferente a primera vista podría llegar a ser muy humano. Sturnus vulgaris, el estornino común. Para los habitantes de Roma, una molestia anual. Bandadas gigantescas pasan el invierno desde octubre a febrero a las puertas de Roma. De noche, buscan lugares en los que acomodarse al calor de la ciudad para disgusto de sus habitantes. El espectáculo diario sobre la ciudad santa dura alrededor de media hora. Estas bandadas contienen hasta 50.000 individuos. Crean y deshacen formaciones como dirigidos por una mano invisible. Es un espectáculo de máxima perfección, pero sin coreógrafo. La bandada cambia constantemente de forma y densidad, pero nunca se separa. Tiene que haber algo que facilite esta extraordinaria cohesión, un mecanismo que organice a la bandada. Existían numerosas teorías y modelos, pero muy pocos datos con los que comparar esos modelos. Así que básicamente cualquiera podría crear un nuevo modelo y todo el mundo lo aceptaba, porque no había datos empíricos con los que compararlo. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer, proporcionar los primeros datos sobre grupos amplios de animales en 3 dimensiones para validar o invalidar los modelos. ¿Qué comportamiento debe seguir un solo pájaro para que el resultado sea un todo que funcione a la perfección? Una bandada que nada puede separar, ni siquiera una alteración grave.
El plan es responder a esta pregunta en un tejado próximo a la estación Termini de Roma. Aquí, físicos de la Universidad de La Sapienza se han propuesto desvelar el secreto de los estorninos con un nuevo método. Quieren fotografiar la bandada con varias cámaras sincronizadas desde diferentes perspectivas. Esperan crear las primeras imágenes tridimensionales de estas enormes bandadas de estorninos. Con estas fotografías, los científicos se proponen resolver un problema que nadie ha podido solucionar hasta ahora. ¿Qué usan para orientarse los individuos que forman una bandada? Pretenden averiguar, a partir de innumerables acciones individuales, cómo se crea un sistema que se controla a sí mismo y toma decisiones colectivas. Los grupos constituyen fenómenos en los que los individuos se reúnen en un gran número y en los que esos individuos se orientan con respecto a otros individuos que tienen más próximos. La perfecta sincronización de movimientos es un espectáculo estético para nosotros, pero para los miembros del grupo es cuestión de supervivencia. Los animales pueden formar grupos por diferentes razones, y una de las más importantes es para protegerse de los depredadores. El riesgo de ser devorado por un depredador se reduce cuanto mayor sea el tamaño del grupo. Otra ventaja se manifiesta a la hora de buscar comida, porque los individuos reciben información de otros miembros del grupo. Los grupos permanecen unidos sin que nadie dirija los movimientos de los individuos que lo forman. Conforman una unidad que es mayor que la suma de sus partes. Pero el grupo también tiene que actuar en todo momento. Tiene que reaccionar a situaciones nuevas y tomar decisiones, como moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. A diferencia de las manadas, estos grupos no tienen un líder animal al que los demás siguen. Todos los individuos son iguales. Pero ¿cómo toman decisiones estos grupos si nadie está al mando? Esta es la cuestión que ha ocupado en Leeds al científico conductista Jens Krause durante mucho tiempo. El grupo se organiza y puede tomar una decisión sobre la dirección colectivamente. No tiene que haber líderes para que un grupo tome esa decisión. El grupo se organiza y el resultado es que toma una decisión sobre la dirección. Pero, ¿cómo se toman realmente esas decisiones? Porque si observamos un grupo, parece que todos los individuos se mueven al mismo tiempo. No parece el producto de muchas decisiones individuales. Comprender este proceso de toma de decisiones es algo absolutamente fascinante. Cada individuo del grupo toma una decisión. No hay un individuo que dirija a todo el conjunto. Las decisiones de los animales individuales provocan la conducta de todo el grupo, y esta conducta puede ser vital para los individuos. Cuando un depredador ataca, un miembro de un grupo tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que un individuo aislado. Una de las cuestiones claves para nosotros era averiguar cómo logran permanecer en bandadas tan grandes. Cuando se enfrentan a la amenaza de los halcones, por ejemplo, permanecer juntos para ellos es crucial.
Pero tienen que lograrlo a pesar de las grandes perturbaciones, como un cambio de la densidad, de la forma, etc. ¿Cómo lo logran? Queríamos comprender qué clase de interacción existe entre los pájaros, qué clase de comunicación hay entre ellos que pueda originar esta increíble capacidad de permanecer juntos formando una bandada. Andrea Cabana y su equipo han logrado mostrar por primera vez a una bandada de varios millares de individuos en una imagen tridimensional. Los científicos están sorprendidos por lo que han descubierto. Los pájaros se comportan de una manera completamente diferente a la que se creía hasta ahora. Antes de nuestros resultados había muchos modelos y teorías, y todos los modelos asumían que los pájaros interactuaban de forma puramente métrica. Es decir, que cada pájaro interactuaba con los otros individuos que estaban en un radio concreto, y este radio podía ser de 1 metro, de 2 o de los que fueran. Si esto es cierto, vemos que en una situación de densidad alta interactúas con un número elevado de individuos. Mientras que aquí, tal vez solo interactúes con uno. De modo que esto no es muy bueno para mantener la cohesión, porque estas bandadas cambian de densidad en todo momento, como globos que se inflasen y desinflasen continuamente. Así que lo que hemos descubierto es que no interactúan de esta manera, sino que cada individuo tiene bajo su control a un número fijo de individuos, de vecinos, con independencia de dónde estén. Hemos descubierto que interactúan con 6 o 7 vecinos. En este caso, este individuo de aquí, digamos que interactúa con estos 6 pájaros. Y en este caso, este interactúa con estos, independientemente de dónde estén y de lo lejos que estén. Así que en este caso, en la bandada de densidad baja estarían bastante alejados. En este caso, en la bandada de densidad alta estarían muy cerca. En este caso están bastante separados debido a la densidad, y como ven, esto es completamente diferente de la forma métrica de relacionarse. Así que la distancia no es un elemento crucial para la cohesión de la bandada, sino el número de vecinos con el que un pájaro se comunica. La conducta simple de los individuos genera la conducta compleja de la bandada. Esto permite a los grupos adaptarse a situaciones cambiantes y resolver problemas de organización complejos, como los de la hormiga roja cosechadora de Arizona. No miden ni 1 centímetro y son ciegas, pero son muchas. Una sola colonia de hormigas rojas cosechadoras consta de entre 10.000 y 12.000 obreras. Hay que fijarse para reconocer sus hormigueros. Montículos aplastados que apenas sobresalen del suelo desértico. Estas hormigas se alimentan fundamentalmente de semillas. Pero solo una parte del trabajo de las hormigas está relacionado con la recogida de comida. En una colonia hay que hacer muchas otras tareas. Algunas mantienen el hormiguero en orden, otras se ocupan de las crías y otras sacan la basura. Todas estas actividades tienen que estar coordinadas para que el colectivo pueda sobrevivir. Ninguna hormiga individual supervisa el estado de toda la colonia, ni siquiera la reina. Cuando los humanos hacemos algo colectivamente, sabemos cuál es el objetivo del grupo. Lo asombroso del funcionamiento de una colonia de hormigas es que no hay ninguna que diga necesitamos más comida, hay que trabajar más. Cada individuo dispone solo de información local y toma solo decisiones locales. La suma es lo que hace que el sistema funcione, pero ningún componente del sistema sabe qué hay que hacer en general.
El complejo reparto del trabajo entre las hormigas rojas cosechadoras es un misterio que Deborah Gordon lleva décadas investigando. Junto a algunos alumnos futuros doctores, cada verano sale de su laboratorio de la Universidad de Stanford para acampar en el sur de Arizona. Aquí, cerca de la frontera mexicana, investiga cómo organizan su vida y trabajan las colonias de hormiga roja cosechadora. A pesar del mito de las hormigas trabajadoras, esta colonia no muestra la misma actividad todos los días. Una colonia, como cualquier organismo, tiene que responder a un entorno cambiante. Un día hay más comida, al día siguiente se produce una tormenta y hay que reparar el hormiguero. Y de alguna manera, la colonia tiene que cambiar el número de hormigas que se encargan de cada tarea para adaptarlo a la situación del momento. Y yo me pregunto, ¿cómo se organiza la colonia? No hay nadie que diga necesitamos más gente para arreglar el hormiguero o para recoger comida. La colonia ajusta sus esfuerzos a las diferentes tareas. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hacen sin ningún control central? Nadie le dice a la colonia de hormigas qué debe hacer y sin embargo actúa como un sistema coordinado. Es el colectivo el que decide. Pero ¿cómo se toman esas decisiones que son respaldadas por todos los miembros del grupo? ¿Importa el tamaño del grupo? Para averiguarlo, Jens Krause ha buscado ayuda. Hemos desarrollado el RoboPez para tener el control total sobre un pez del banco. Este ha sido siempre mi sueño. Se me ocurrió la idea cuando tenía 18 o 19 años. Vemos que los bancos de peces toman decisiones, pero no sabemos qué pez lleva la voz cantante. Con el RoboPez disponemos del medio para crear una decisión. Podemos decidir cuándo gira hacia la derecha o hacia la izquierda un pez. ¿Y cómo reacciona el resto del banco a esa decisión? Esto nos permite controlar totalmente la situación dentro del acuario. El RoboPez está controlado por un imán que hay bajo el acuario. Los espinosos reales al principio sospechan del recién llegado, pero después lo aceptan como un miembro más del banco, a pesar de su extraño comportamiento. El RoboPez se mueve como nosotros le decimos. Un pez vivo normal tomaría una decisión sobre la dirección, y si los otros no le siguiesen, volvería rápidamente al banco y se adaptaría. Pero el RoboPez no se adapta, y esa es una situación extraña para los otros peces. Los miembros del banco no suelen tomar esas decisiones extremas. De modo que tienden a seguir a este individuo porque asumen que debe tener información muy clara en ese momento concreto. Y eso ejerce una tremenda influencia sobre los demás. Los investigadores quieren llevar a cabo un experimento para averiguar cómo ciertas decisiones individuales se convierten en colectivas. El experimento consiste en que un banco tome decisiones. Debe elegir la mejor opción de entre varias. Para que no sea demasiado fácil, el RoboPez incitará a los demás a seguir un comportamiento que normalmente nunca mostrarían. Les tentará para que se alejen de los gusanos. Al principio, el banco del experimento es demasiado pequeño. Solo hay 2 peces en el acuario con el RoboPez. El RoboPez consigue alejar fácilmente al banco de la fuente de comida. El banco ha permitido que se tome una decisión desfavorable para sus intereses. Los ha llevado hacia el otro lado. Sí, claro. Segunda fase del experimento. Ahora es 1 contra 10. El RoboPez se comportará exactamente de la misma forma que en el primer experimento. La cuestión es si un banco más grande será tan fácilmente manipulable como uno pequeño. Bien, adelante.
El banco más grande también sigue al robopez hasta la comida, pero en este caso no consigue alejarlos de ella. El banco ha ignorado la decisión del robopez y ha tomado una decisión diferente, más inteligente. En una situación en la que el pez líder toma una mala decisión, el banco no le seguirá necesariamente, a no ser que esa decisión esté apoyada por uno o dos peces más y la haga más convincente para el resto del banco. Hablamos de umbrales mínimos. Un determinado porcentaje del banco tiene que mostrar la conducta para que el resto le siga. Un individuo no siempre es suficiente. Eso tiene sentido, porque los individuos pueden tomar decisiones equivocadas. Y este principio de primacía social evita eso, y es una forma de inteligencia colectiva. Los grupos se comportan de forma más inteligente que los individuos. Su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones puede ser clasificada como inteligencia. Es una inteligencia que las criaturas individuales no tienen. Esta inteligencia nace como resultado de la conducta coordinada de los individuos. Esta inteligencia de grupo debe ser también la que permite a la colonia de hormigas adaptar sus actividades a las necesidades diarias y decidir si es un buen día para salir a buscar comida o no. Antes de que las recolectoras de la colonia empiecen a trabajar, las exploradoras recorren el terreno en busca de comida. Solo una vez que éstas han vuelto salen las otras a buscar la comida. La mayoría de las hormigas son ciegas. Se guían fundamentalmente por el olor. Están cubiertas por una capa de grasa que se impregna del olor específico de la colonia. Así es como cualquier hormiga, abeja o avispa sabe si el ejemplar que se ha encontrado pertenece a su colonia, porque cada una tiene un olor característico. Y hemos descubierto, al menos en las hormigas cosechadoras, que cada tarea también tiene su propio olor. Por eso una hormiga que pasa mucho tiempo fuera, como una buscadora de comida, acaba oliendo diferente de las que se quedan en el hormiguero. Una buscadora de comida reconoce por el olor a una exploradora que regresa. Pero eso no es motivo suficiente para hacerla salir de la colonia, porque el hormiguero debe calcular primero si es seguro enviar a las buscadoras de comida. Después de todo, trabajar en el desierto es peligroso. ¿Qué les indica a estas hormigas que ha llegado el momento adecuado para salir a buscar comida? Para averiguarlo, los científicos usan el olor de diferentes obreras. Ese olor se aplica a unas pequeñas cuentas tamaño hormiga. Son falsas hormigas diseñadas para engañar a las auténticas. Gordon y sus compañeros quieren averiguar qué mecanismo emplea la colonia para organizar su búsqueda de comida. Como era de esperar, solo las cuentas con el olor de las exploradoras estimulan a las buscadoras de comida a salir a por ella. Pero hace falta otro mecanismo más sofisticado para explicar por qué algunos días salen miles de buscadoras de comida a trabajar, pero otros apenas una docena. Descubrimos que las buscadoras de comida esperan a que las exploradoras hayan vuelto antes de salir a buscar comida, y que no saldrán a no ser que se crucen con exploradoras a razón de una cada 10 segundos. Probamos a dejar caer las cuentas más rápido y más despacio, y descubrimos que tenía que ser a un intervalo de unos 10 segundos. Ese debe ser el tiempo que una hormiga recuerda lo que ha pasado. Si una hormiga se encuentra con otra cada 45 o cada 60 segundos, es como si nunca hubiera ocurrido. Olvida que se ha encontrado con otra. Solo cuando han regresado al hormiguero las suficientes exploradoras, las buscadoras de comida salen a trabajar. Así es como, a diferencia de los individuos, la colonia de hormigas sabe cuándo es un buen día para salir en busca de comida. Cuanto más estudio a las hormigas, más me convenzo de que en su cerebro no pasa gran cosa. Su sistema se ha convertido en muy familiar para mí. Pero ser una hormiga cada vez me parece más diferente de lo que significa ser yo.
Unidades simples que como grupo forman un todo inteligente. Es una inteligencia que no está controlada por un cerebro central, sino por un colectivo formado por muchos individuos no inteligentes. La receta del éxito de los grupos de animales fascina a los biólogos, pero en los últimos años también ha llamado la atención de ingenieros y cibernéticos. Su idea es aplicar la conducta de los grupos a las máquinas. Este es el nacimiento de los enjambres robóticos. A la ciencia robótica le interesa la inteligencia de los grupos de animales, porque hace posible controlar muchos robots sin un controlador central. En los 80, muchos ingenieros se preguntaron cómo podían construir robots que funcionasen de forma fiable en un entorno que cambia constantemente. Los métodos tradicionales de la robótica demostraron no ser válidos en este aspecto. Los robots eran extremadamente susceptibles a los problemas y casi incapaces de reaccionar en tiempo real. Por eso, en los 90 se tomó un camino totalmente nuevo en la robótica. En lugar de crear un robot único, complicado, surgió la idea de crear enjambres de robots formados por individuos con una conducta muy simple, pero con la capacidad de resolver problemas juntos. El biólogo Guy Derola investiga cómo resuelven problemas complejos los grupos de insectos y cómo se pueden aplicar a la inteligencia artificial las estrategias utilizadas por las hormigas. El comportamiento de las hormigas es muy simple. Son máquinas vivas. Por supuesto, son máquinas muy complejas, pero su comportamiento es muy simple. Cada hormiga solo tiene un repertorio de unos 20 patrones de comportamiento diferentes. Hay una estrategia de las hormigas simple pero ingeniosa que ha inspirado a los diseñadores robóticos más que ninguna otra. El método que siguen diferentes hormigas para explotar una fuente de alimento de la forma más eficiente posible. Este experimento muestra cómo funciona. Una colonia de hormigas negras de jardín, en teoría, debe elegir el más corto de dos caminos entre el hormiguero y la fuente de comida. El camino que escogen la primera vez es completamente aleatorio. Ningún individuo puede calcular o medir su longitud. Al principio parece caótico, pero tras apenas unos minutos ocurre algo increíble. La colonia decide colectivamente optar por el más corto de los dos caminos. Y esto es posible gracias a un sistema de información muy especial. Las hormigas, los insectos, captan información química compleja, las feromonas. Esto les da acceso a señales que nosotros los humanos no podemos leer. Las hormigas desprenden feromonas, olores que se evaporan con el tiempo. Siguen una regla muy sencilla. Ante la duda, toman el camino con más feromonas. Esta regla activa un mecanismo sencillo pero ingenioso. Las hormigas que han tomado el camino más corto vuelven antes. El camino más corto muestra una mayor concentración de feromonas, de modo que cada vez más hormigas optan por el camino más corto. Este es un ejemplo real de inteligencia colectiva, porque las hormigas individuales son incapaces de medir la longitud del camino. Solo pueden hacerlo juntas, así que es un fenómeno colectivo.
Al igual que las hormigas, los mini-robots están bastante indefensos como individuos. Apenas poseen unos cuantos sensores y unos cuantos comportamientos básicos. Al igual que las hormigas, el enjambre de robots debe encontrar el camino más corto entre dos puntos. Primero, los robots recorren el laberinto al azar. No saben dónde está su objetivo, al igual que las hormigas están programados para seguir los rastros de luz de sus compañeros. Cuanto más brille el rastro, más probabilidades hay de que un robot lo siga. Los robots reconocen cuando están en la zona de salida o de destino. Solo en ese momento empiezan a emitir mensajes. Con el tiempo, el rastro de luz entre la salida y la meta se vuelve más fuerte y los otros rastros se difuminan. Tras aproximadamente 20 minutos, todos los robots siguen el camino más corto. La estrategia de las hormigas también ha funcionado aquí. Los enjambres de robots todavía están dando sus primeros pasos, pero les aguardan grandes tareas. Se ha debatido mucho sobre las posibles aplicaciones de los enjambres de robots. Una de ellas es la exploración de entornos hostiles, como otros planetas. Otro campo es el relativo a los nanorobots inyectados dentro del cuerpo humano. En esos sistemas, los componentes individuales serían diminutos y, por consiguiente, tan simples que no se podría controlar a los robots individuales. La única forma de controlar esos sistemas sería a través de la interacción entre los robots. El futuro pertenece a los enjambres de robots. En la Universidad de Stuttgart, los investigadores han ido un paso más allá desde los enjambres a los organismos. La visión es crear la autoorganización de componentes individuales sin programar explícitamente esta autoorganización. Imaginemos que un miembro de un enjambre es en realidad una célula de un organismo. Imaginemos entonces que un enjambre de robots toma forma de perro, por ejemplo. Este perro será capaz de superar obstáculos mucho mejor que una célula individual. El enjambre tiene que adaptarse a su entorno, tiene que desarrollarse para sobrevivir. Imaginemos que nuestro enjambre es liberado en un terreno inhóspito. Digamos que despliego un enjambre de 100 robots en un terreno accidentado, en el que solo podrán sobrevivir si se unen para formar un solo cuerpo. Para formar una serpiente, por ejemplo. Como serpiente, podrían sobrevivir. Los organismos artificiales del futuro se programarán solos y compartirán su energía e información de forma independiente y sin control humano. El objetivo es que los organismos robóticos se adapten espontáneamente a nuevas tareas sin que sea necesario que sus creadores los programen primero. Eso es exactamente lo que ha hecho la evolución. No estaba todo controlado desde arriba. Es la evolución de las máquinas a un ritmo acelerado. Aquí se investiga si esto podría funcionar en un futuro usando enjambres de robots pequeños, los predecesores de las futuras células robot. Aquí se trabaja con sexo robótico. Se prueban estrategias para que los robots puedan transmitir su información genética. La población que mejor se adapte dominará, como en la evolución natural. Para el científico informático Paul Levy, esto supone también desarrollar la inteligencia. Podemos imaginar que un enjambre que sea capaz de cuidar de sí mismo automáticamente buscará nuevas tareas
y que ese mismo enjambre podrá resolver posteriores problemas buscando territorios nuevos, mejores, en los que pueda mantenerse mejor. Esto es concebible y supone un aumento de la inteligencia. Los enjambres de robots inteligentes que no necesiten supervisión humana siguen siendo una visión del futuro. Pero también hay algo que preocupa a mucha gente. ¿Qué hay de los humanos? ¿En qué medida difiere nuestro comportamiento del de los grupos de animales? Nosotros actuamos como individuos, decidimos racionalmente, independientemente y según nuestro libre albedrío. Eso creemos, al menos. ¿Pero actuamos realmente como individuos como siempre hemos creído? ¿O también nosotros, sin saberlo, seguimos la lógica del grupo? Me interesaba hasta qué punto los procesos que tienen lugar en la sociedad podrían entenderse usando conceptos propios de sistemas complejos del mundo de la física. Estos sistemas están formados por muchos componentes, como las partículas gaseosas o líquidas que interactúan entre sí. En física, a menudo, encontramos fenómenos que forman estructuras, como las olas o las turbulencias, y lo mismo podemos observar en una sociedad. El físico Dirk Helbing investiga la dinámica de las masas peatonales desde los años 90. Para un profano, esto no es más que un desorden caótico. Resulta muy interesante observar grabaciones de masas aceleradas, unas 10 veces más rápido, por ejemplo. Entonces ves que el caos no es tan grande como imaginabas inicialmente, porque entonces el cerebro es capaz de reconocer patrones. En una muchedumbre densa se forman patrones de movimiento, estructuras, de las que los individuos no somos conscientes. Nadie controla esos patrones. Se forman solos, como consecuencia de las acciones de innumerables individuos. Son estructuras por medio de las cuales las multitudes se autorregulan sin que los individuos realicen acciones deliberadas. Muchos fenómenos de autoorganización que se producen en aglomeraciones de peatones mejoran el flujo de peatones. Los encuentros locales entre peatones llevan a maniobras evasivas. Y todos ellos juntos producen un resultado inteligente, en el que se separan las diferentes direcciones del movimiento. Nuestra conducta está controlada por la dinámica colectiva. Los individuos normalmente no son conscientes de esa dinámica. Pero el resultado de la autoorganización no siempre es inteligente. Los atascos de tráfico también son resultado de esos procesos, así como el pánico en masa. En 2006 se produjo una catástrofe entre los peregrinos musulmanes que acudían a la Meca, que causó casi 400 muertos. Se formaron patrones similares a remolinos, estructuras con una enorme fuerza. Los individuos estaban completamente a su merced. Los procesos de autoorganización también pueden producir resultados desfavorables. Es necesario investigar más, porque no sabemos bajo qué condiciones funciona este principio y bajo qué condiciones no funciona. ¿Qué provoca resultados no deseados? El cálculo de los patrones de autoorganización de una multitud podría ayudar a evitar ese tipo de situaciones incontrolables en el futuro.
Los humanos han mostrado físicamente procesos que recuerdan a los de los grupos de animales en ciertas condiciones. Pero ¿mostramos también el comportamiento de esos grupos en nuestra forma de pensar? ¿Existe realmente la inteligencia colectiva? Un experimento realizado en Zúrich analiza por primera vez si las decisiones de una persona pueden estar controladas por la dinámica colectiva y si realmente dos cabezas piensan mejor que una. Se ha pedido a 20 sujetos que hagan un cálculo. Cuanto más se acerquen a la cifra real, mayores serán las ganancias. En primer lugar, todos los participantes deben hacer su propio cálculo, pero están conectados a los otros participantes. Tras cada ronda, los sujetos ven en su pantalla los valores que han dado los demás. Si resulta que la media de todos los cálculos es mejor que los cálculos individuales, existiría realmente lo que se denomina inteligencia colectiva. Si el principio de inteligencia colectiva funciona en los humanos, podría aplicarse a cosas útiles en los negocios y la sociedad. Pero el resultado del experimento es menos claro de lo esperado. En nuestro experimento hemos descubierto que existe una conducta colectiva, de grupo. La pregunta es, ¿esta conducta es favorable? ¿Existe la inteligencia colectiva? Nuestro resultado es desalentador. A veces el grupo identifica la solución correcta, pero a veces se desvía muchísimo. Así que deberíamos ser precavidos a la hora de confiar en la inteligencia colectiva. Todavía no se puede afirmar con certeza que el colectivo sea más sabio que el individuo. Pero lo que sí es seguro es que los seres humanos también se comportan como un grupo a la hora de tomar decisiones. No siempre, pero más a menudo de lo que creemos. Siempre nos hemos guiado por la idea de que la conducta inteligente tiene que estar controlada por una conciencia inteligente. Pero las estrategias para lograr el éxito que emplean los grupos de animales demuestran que ese no es el único camino. Es un tipo de inteligencia que parece extraña y ajena a primera vista, pero en realidad está más próxima a nosotros de lo que creemos. Podemos aprender mucho de ella y no hemos hecho más que empezar.